La información y las opiniones expresadas en este programa son únicamente de los presentadores e invitados, y no constituyen asesoramiento profesional, legal, financiero, médico o de otro tipo. Los oyentes deben acudir y consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en el contenido de este programa. En Producciones Spots no asumimos responsabilidad alguna por las acciones tomadas como resultado de escuchar este podcast. En alguna ocasión mi jefa me dijo, oye, va a haber un curso de discapacidad, ¿no? Y dije, no, pues gracias, qué bueno. O sea, no me interesa. Y me dijo, es que no es de que te interese, es que necesito que por favor vayas. Y más a regañadientes, y te he de ser honesto, tuve que ir a ese curso, ¿no? Un curso que yo no esperaba nada, no sabía que era el tema de discapacidad, no era algo que para mí fuera importante. Y resulta ser que cuando llegué a ese curso, no sabía que ese curso me iba a cambiar la vida, porque también con ellos se debe hacer un trabajo arduo, un trabajo en el cual es explicar esta cuestión de la sensibilización, de entender lo que requiere o a veces las adecuaciones y adaptaciones que se deben realizar para garantizar el derecho de una persona con discapacidad. Al final del día es una labor compleja, es una labor que requiere y que se debe ir dando de manera paulatina. El generar cuestiones que sean accesibles beneficia a todos, ¿no? Pero no se ve y se piensa que es una mayor carga de trabajo, que eso implica más tiempo, que implica más esfuerzo y no que flojera. Y saber que podemos beneficiar a un sector que muchas veces no ha tenido las posibilidades, que se le ha discriminado en este ámbito. Saludos, gente hermosa, pero siempre diferente. El día de hoy me encuentro con una persona muy especial, el cual tengo el gusto de conocer y poder presentarles, el maestro Carlos Eduardo Favela Zavala. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir contigo. No, al contrario, gracias por aceptarnos esta invitación y bueno, pues platicarnos de tu especialidad, que es la educación inclusiva. Platícanos, amigo, para la gente o de manera sencilla, ¿qué es la educación inclusiva? Ok, mira, es un término que de por sí muchas veces se habla, se dice, se comenta, pero a veces no se entiende realmente lo que es, ¿no? Educación inclusiva es garantizar este acceso a la educación de todas las personas sin importar la condición, un aspecto que pueda limitar su participación e inserción directamente en este ámbito, ¿no? Sin importar si tiene una discapacidad, si no tiene una condición de raza, religión, demás, que pueda acceder plena y efectivamente en igualdad de condiciones con los demás, ¿no? Entonces, eso es un poquito ese término que, repito, se usa mucho y que lo hemos escuchado hoy en día, Sí. pero que desafortunadamente no se ha dado del todo. Son de estos conceptos que de repente damos por entendidos, ¿no? O sea, educación inclusiva, sí, claro. Y de repente se confunde, ¿no? O se puede llegar a confundir con otras cosas que van de la mano, ¿no? Con la educación o con la inclusión, pero que no necesariamente forman parte de la educación inclusiva. Eh, Perdón que te Dime, interrumpa, no, justo en esta parte muchas veces y se confunde, más bien se tiene una idea errónea de lo que es, ¿no? Porque dicen, es que ya tengo rampas en mi escuela, entonces ya soy inclusivo, entonces ya tengo una educación inclusiva. Y no, este término va muchísimo más allá, ¿no? Va desde la misma toma de conciencia que debe de existir, la sensibilización que debe de existir al interior, dentro tanto de las autoridades, de los docentes, del personal que trabaja ahí y también ir generando esa toma de conciencia hacia el alumnado. Es más complejo porque, repito, muchas veces con las cuestiones arquitectónicas es con lo que se cree que se tiene una educación inclusiva. Tengo rampas y tengo entonces ya un acceso total. Pues no, hay que ir más allá y sobre todo yo creo que ahorita a lo largo de esta charla podremos irlo conversando. claro, ahorita tomabas un punto, ¿no? La toma de conciencia, ¿no? De autoridades. Eh, ¿Cómo nos podrías explicar la educación inclusiva, estos ejes que la conforman, ya sea vertical o horizontal, ¿no? O sea, ¿cómo podrías explicarnos la educación inclusiva? Híjole, mira, es compleja esa pregunta, sobre todo porque, bueno, hablas ahorita de toma de conciencia, ¿no? Muchas veces existe la buena voluntad, pero desafortunadamente es la buena voluntad del docente y a veces no existe
este trabajo en torno al tema de educación inclusiva desde las autoridades, por lo cual se ve mermado muchas veces esta situación de garantizar realmente el derecho a la educación de todas las personas, ¿no? En este caso de una persona con discapacidad. Y justo a lo que mencionas es la parte de la toma de conciencia o de la sensibilización. A lo mejor partimos de la sensibilización en torno al tema, porque es necesario que las personas comprendan que hay una enorme diversidad de estudiantes. Y esta diversidad abarca también el tema de personas con discapacidad, en el cual se requieren de ciertos ajustes o aquellas adecuaciones y adaptaciones que se realizan precisamente para favorecer la inclusión, pero dentro del ámbito educativo. Entonces, ahorita hablas de esta cuestión en la cual creo que algo que es muy importante y que debiera de ser es precisamente esta sensibilización desde las autoridades directivos, principalmente, ¿no? Funcionariados, si lo vemos de esa forma, en el cual es necesario que ellos entiendan lo que es, para que realmente esto permee a veces hacia abajo. Y lo digo en el sentido de cuando las autoridades, cuando las personas que dirigen las escuelas están conscientes, perdón, son sensibles, están conscientes de la situación, creo que es más fácil poder incidir hacia la parte docente, ¿no? Porque también el docente muchas veces es un tema complejo. Y no es un tema a veces que no quieran, sino es que a veces no saben cómo hacerlo, nunca les han dicho y solamente un día llegan y les dicen, tienes una persona con discapacidad en el aula, ¿no? Híjole, aquí es un tema de, ¿y qué hago? Claro. Nadie me dijo, nadie me explicó, ¿cómo le hago? Entonces, creo que desde esta parte, desde la importancia que deben de ser las autoridades, barajarlo hacia los docentes, porque también con ellos se debe hacer un trabajo arduo, un trabajo en el cual es explicar esta cuestión de la sensibilización, de entender lo que requiere o a veces las adecuaciones y adaptaciones que se deben realizar para garantizar el derecho de una persona con discapacidad y posteriormente no podemos olvidar también el trabajo que debe de existir con el alumnado, porque ese es otro tema, ¿no? Es muy común hoy en día estas cuestiones de discriminación, de bullying hacia las personas con alguna discapacidad y que también pueden afectar directamente en todo ese tema. Entonces yo creo, y retomando tu pregunta, que debemos de partir desde arriba para que realmente se garantice que esto pueda ir incidiendo en las demás, en las demás personas que están dentro de una escuela. Al final del día es una labor compleja, es una labor que requiere y que se debe ir dando de manera paulatina, pero que es necesaria, porque si desde arriba no entienden lo que es la educación inclusiva, pues a veces la buena voluntad de un docente, que era lo que yo partía, pues se queda en eso, en la buena voluntad, porque a lo mejor no existe el apoyo desde las autoridades, y esto termina a veces mermando, termina desanimando a las personas a querer decir, híjole, tengo un alumno y voy a hacer esto, porque pues ya vimos que no tengo el apoyo, entonces mejor ya no hago nada, y todos seguimos igual. Sí, es cierto. ¿Y cómo decidiste este camino de la educación inclusiva? Es muy particular. Justo, bueno, ya tengo cerca de 8 o 9 años trabajando el tema de educación inclusiva y todo surgió derivado de mi trabajo de titulación, ¿no? Yo en algún momento, yo quería hacer una página web deportiva, ¿no? En el cual se difundieran deportes como tiro con arco, taekwondo, clavados, porque yo decía, es que son deportes que se deben de dar a conocer y poco se conoce. Y justo aquí en el trabajo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que es donde laboro, en alguna ocasión mi jefa me dijo, oye, va a haber un curso de discapacidad, ¿no? Y yo dije, no, pues gracias, qué bueno. O sea, no me interesa. Y me dijo, es que no es de que te interese, es que necesito que por favor vayas. Y más a regañadientes, y te he de ser honesto, tuve que ir a ese curso, ¿no? Un curso que yo no esperaba nada, no sabía que era el tema de discapacidad, no era algo que para mí fuera importante. Y resulta ser que cuando llegué a ese curso, no sabía que ese curso me iba a cambiar la vida, porque empecé a conocer, lo recuerdo muy bien, fue la licenciada Camerina Aide Robles Villar quien impartió ese curso, maestra exactamente, y que a través de ella fue que, pues en una semana me enamoró, ¿no? O sea, me enamoró en el sentido de decir, el último día, junto, no recuerdo ahí sí el nombre de la otra maestra que estaba con ella, pero una persona con discapacidad visual, me acerqué y les dije, oigan, una pregunta, ¿qué tantos sitios web deportivos son accesibles? Y la respuesta fue, ninguno prácticamente, ¿no? O sea, es algo que se está dando apenas, es algo que pues no hay mucho avance y puede ser pionero. Y creo que esa situación que se dio en esa semana en el cual conocí del tema de discapacidad y sobre todo el saber que podía generar algo que era un sitio web accesible deportivo, me generó esta inquietud, ese interés por decir, vamos a conocer un poco más del tema de discapacidad.
Y fue así como me empecé a interesar. Entonces, una vez que empecé con el trabajo de titulación, pues he de ser honesto, más me hice en el trabajo de titulación para poderlo hacer porque me empecé a capacitar en temas de discapacidad, ¿no? Y que tomaba una certificación, y que tomaba un curso, y que braille, y que lengua de señas, y entonces esto me empezó a generar un interés, pero también una pasión, porque yo decía, híjole, es que se puede hacer mucho, y podemos ayudar, y podemos trabajar, y podemos hacer, y podemos generar, y en la facultad hace falta esto, y te empiezas a dar cuenta de todo lo que se puede, se debe, y se necesita hacer en materia de discapacidad e inclusión. Entonces, ese fue el momento en el que para mí me empezó a interesar el tema, gracias a ese curso que fui a regañadientes, pero que al final del día ha cambiado mi vida radicalmente. Un tema que yo jamás lo imaginé, porque yo siempre decía, voy a cubrir partidos de fútbol. Hoy en día es, híjole, sí está padre, pero prefiero abordar un tema de discapacidad. O sea, pasaste de ser el futuro Martinoli a, a hablar ahora de discapacidad, ¿no? Soy muy feliz haciéndolo. O sea, creo que en eso podemos parecernos, que ambos disfrutamos lo que Sí, hacemos, claro. y que hoy en día es algo por lo que estoy seguro no cambiaría. Ya, enamorado del tema, amigo. Totalmente. Excelente, excelente. De manera clara, ¿cómo podrías definir tu discapacidad? Híjole, pues yo discapacidad, mira, es que me haces regresar un poquito a la parte más teórica, a la parte que normalmente es lo que trabajamos, porque decimos es Sí, que discapacidad es la suma de las deficiencias más las barreras que genera el entorno, ¿no? sí, Y que precisamente esta cuestión que es desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es algo que debemos de retomar y que debemos de entender, porque normalmente cuando se den estas pláticas, lo primero que dicen discapacidad es limitación de la persona, dificultad de la persona, barrera de la persona, aspectos de la persona, y todo se vuelca a la persona, ¿no? Se deja de lado totalmente el entorno, y hoy en día te diría, pues la discapacidad es la suma de las deficiencias más las barreras que genera el entorno, y pongo énfasis en esta cuestión de las barreras que genera el entorno, porque muchas veces son las que dejamos de lado, pero son las que más generan limitantes, ¿no? Cuando hablamos de las barreras del entorno, pues hablamos de barreras físicas, hablamos de barreras sociales y culturales, y que son estas las que muchas veces limitan, impiden o dificultan el desplazamiento, que generan también estigmas, prejuicios y discriminación hacia las personas con discapacidad. Entonces, hoy en día te diría, pues, la discapacidad es la suma de las deficiencias más las barreras que genera el entorno y que limitan su participación plena y efectiva. excelente, excelente explicación. Eh, en México, ¿qué nos hace falta en México para generar educación inclusiva? ¿Qué nos hace falta? Híjole, es una buena pregunta. Creo que desde la parte, yo te diría, desde la sensibilización. O sea, Sí, esto que comentábamos hace unos minutos es muy importante, ya que muchas veces, y lo platicamos al inicio, es un término que se ocupa mucho, no es que somos inclusivos, es que estamos haciendo cosas de inclusión. Pero ya cuando vas a las escuelas, cuando ves la realidad, te das cuenta que la inclusión, como lo decía, son rampas, ¿no? Y la respuesta a todo pareciera que son rampas. sí, Y no, la educación inclusiva va más allá. Y yo creo que algo que hace falta es esta sensibilización en torno al tema y entender que hay una diversidad. Creo que eso es algo muy importante, la diversidad que existe, y que a veces esta diversidad requiere que se generen las condiciones para las necesidades de cada una de las personas. Y eso no quiere decir que sea un trato preferencial, sino aquellas modificaciones o adaptaciones que permitan que todas las personas puedan participar. Y a veces son cuestiones bien sencillas, bien elementales, pero que desafortunadamente el desconocimiento que existe en torno a qué es lo que puedo hacer a lo mejor yo como docente, pues es lo que limita e impide mucho. Entonces, parto de la sensibilización que sería necesario, porque, repito, existe la buena fe de los profesores, sí. pero pues esta buena fe a veces queda en el intento, o a veces queda y sale contraproducente, ¿no? Porque pareciera que una cuestión que debiera de ser, que beneficie a la persona con discapacidad, pareciera a veces hasta un privilegio, y es cuando más gente dice es que no podemos estar en mismas condiciones o en igualdad porque lo tratan distinto, ¿no? Entonces es un trato especial y no. Entonces yo apostaría mucho a esta cuestión de la sensibilización en torno al tema, en torno a dar a conocer qué es la discapacidad y verla precisamente desde las cuestiones, sí, de las deficiencias, hacer entender que sí hay una cuestión de deficiencia, pero también que hay barreras que podemos ir acortando, eliminando, ¿no? Y algo que sí me gustaría puntualizar también es desde los términos que se emplean para referirse a las personas con discapacidad.
porque tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? O sea, a lo mejor ya hemos bromeado y hacemos chistes y que si alguna persona nos escuchara nos diría, no sé, ¿cómo hablar, cómo se atreven a hablar de eso? Pero es parte de esta conciencia, de este acercamiento que hemos tenido en torno al tema Sí, y que a veces ya hasta nos da risa, ¿no? Porque hemos escuchado, y no me dejarás mentir, que a lo mejor ahí viene el enfermito, ¿no? Ahí viene el discapacitado, pero dejando de lado la condición de persona. Ahí viene el de necesidades especiales. Híjole, yo también tengo necesidades especiales. Ahí viene el de capacidades diferentes. Y yo dije, órale, puede volar, ¿no? Entonces, claro, sí, yo, sí, yo, yo regreso a esta cuestión desde el término para referirnos, porque al final del día los términos influyen mucho en la manera en que yo veo a la otra persona. Si yo le sigo llamando al enfermito, si yo sigo llamando el de capacidades diferentes como docentes del ámbito educativo, pues lo sigo viendo de una manera muy especial, muy particular y muy que requiere asistencialista, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, son cuestiones que creo también deben de generarse dentro del ámbito educativo para lograr que esto pues realmente empiece a funcionar, o sea, desde el término para no referirnos y decir, pues ahí viene el enfermito, porque si yo docente le digo al enfermito, el de capacidades diferentes, lo que se replica entre los compañeros y las compañeras de clase es, la idea que se queda es sí, se perpetúa exactamente, esta imagen de la persona con discapacidad como una persona que necesita ayuda, que necesita asistencia, cuando en realidad lo que pues necesitamos es a lo mejor la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos en primera, o sea, de primera persona que sí podemos, y lo segundo, el desarrollar estas habilidades o estos ajustes que tenemos que hacer para poder realizar o hacer X práctica, ¿no? justo. Y bueno, yo creo que la parte de educación también, ahorita eso que mencionas es muy importante, pero también yo agregaría la capacitación de la planta docente. O sea, Claro. no dejarles de lado que el docente puede hacer muchas cosas y más fáciles de lo que ellos se creen, porque muchas veces el generar cuestiones que sean accesibles beneficia a todos, Claro. ¿no? Pero no se ve y se piensa que es una mayor carga de trabajo, que eso implica más tiempo, que implica más esfuerzo y no que flojera. Entonces creo que es necesario cambiar ese chip también para decirles, miren, vean, esto que estás haciendo hoy a inicio del semestre te va a funcionar para el resto de tus clases, de tus semestres, de tus alumnos, de tus estudiantes, y no importa si tienen una condición de discapacidad o no la tienen. Todos los materiales que vas a generar van a ser útiles para todos, ¿no? Porque muchas veces, aquí también en el tema de educación inclusiva, es que se piensa que lo que se hace nada más beneficia a unos cuantos, a una persona que es la que tiene la condición de discapacidad. Y yo te comparto una anécdota, por ejemplo, aquí en la, Por en la favor. institución, que en alguna ocasión quisimos hacer, por ejemplo, una maqueta áptica que nos costó muchísimo, y la primera pregunta fue, ¿ya cuántos alumnos vas a beneficiar? Y mi respuesta fue, a todos. Y me dijeron, claro que no, porque va a tener braille. Le dije, sí, iba a tener este relieve, iba a tener lengua de señas mexicana, pero también todo lo va a tener en tinta, lo va a tener con una tipografía normal, en el sentido de va a ser una Arial, ¿no? Entonces va Sí, a ser sí, con sí. letritas y todo, y pues beneficia a todos. Me dicen, no, y todavía se aferraban, me decían, es que nos va a salir muy caro y solamente vamos a beneficiar a unos cuantos. Y hasta con colores para que Es le entiendas, ¿no? exactamente. Yo le dije, voy a tener todo eso. Me dijo, no, es que va a salir muy caro y no se vale que nada más se vaya a beneficiar unos cuantos. Le digo, es que no se benefician unos cuantos, se benefician a todos. Me dice, pues ¿cuántos alumnos con discapacidad tenemos? Le digo, tres. Me dice, ahí está, son poquitos. Le dije, sí, porque algo estamos haciendo mal. Claro, Si, por supuesto. si tú me preguntas por qué tenemos tres, es porque algo estamos haciendo mal. ¿Por qué no están llegando las personas con discapacidad, por ejemplo, al ámbito universitario? Y es lo que yo le decía en ese momento a la persona. Dije, entonces, ten en cuenta que esta pequeña maqueta, yo se lo ponía, que tiene braille, que tiene lengua de señas mexicana, que tiene un PDF accesible, que tiene audio, va a beneficiar a todos. Porque no importa si tienes o no una condición con discapacidad, la vas a poder ver, la vas a poder tocar, la vas a poder escuchar, acorde con las necesidades que tú tengas como usuario. Y esto te va a permitir ubicarte y ubicarte dentro de la facultad, que es enorme. Dentro de esas 16 hectáreas, te va a permitir encontrar el espacio, tengas o no una condición de discapacidad. Y regreso justo porque fue uno de los momentos que más risa en ese momento, bueno, coraje me dio en ese momento, porque yo dije, híjole, qué complicado, pero que decía, es dentro de esta falta de sensibilización y de toma de conciencia y entender que hay más acciones que se pueden hacer y que no precisamente es un gasto y un beneficio solo para unos cuantos, sino que beneficias a todos,
al final del día pues no lo ven así. Entonces, más o menos esas cuestiones que es la sensibilización, la parte de la práctica docente y obviamente también el trabajo con el alumnado, con la comunidad estudiantil es fundamental. Porque creo que también entre los jóvenes o entre las personas que están conviviendo dentro de la institución se da muchas veces esta compañía, esta camaradería hacia las personas con discapacidad, porque es el vamos a ayudarlo, vamos a trabajar juntos y pues no estamos peleados en el tema, ¿no? Entonces es parte de todo eso que creo que se necesita y perdón si ya me alargué mucho No, de esta hermano, parte. no, al contrario. Justo es tu momento. Ay, no. Justo eso es lo que en este espacio estamos buscando. O sea, complementando lo que comentas, yo he notado mucho esta diferencia eh, generacional, ¿no? O sea, ya hoy día los jóvenes son más abiertos a acercarse y preguntarte, ¿te puedo ayudar? ¿No? Y no, no, muchas gracias, órale, y ya. O sea, Claro. como que ya no se ofenden. En cambio, una persona, no sé, 40 para arriba, te pregunta, ¿te puedo ayudar? Y tú le dices que no, y así como que, oh, ¿no? Como que se enfada, como de, oh, ¿cómo que te quiero ayudar? ¿No? O de plano te ignoran, ¿no? Son Sí, los que claro. ya sabe para dónde va, ¿no? Ojalá, ¿no? O sea, sí, tal cual. Pero sí es interesante esta evolución de cómo se está desarrollando socialmente el tema de la discapacidad, porque aunque sigue muy polarizado, o sea, eso es una realidad, sigue muy polarizado, la gente o ignora completamente el tema, o conoce o medio se entera, y la gente que se supone que debería saber, a veces dices, o sea, ¿tú qué libro leíste, no? O en Wikipedia, ¿qué Eh, subieron, no? ¿O qué pusieron, no? O sea, sí es como de, tú deberías de saber, ¿no? Y no hay, ¿no? O sea, desde este tema de inclusión es muy polarizado, ¿no? La situación es muy polarizada. Y, por ejemplo, amigo, quisiera ahorita volver como al tema tú personal en temas de sí. educación. ¿Cuál ha sido tu proyecto de más orgullo? Ahorita ya nos comentabas la maqueta, ¿no? Áptica, que fue un proyectote, ¿no? Que aquí en la facultad y la presentaste y así. Y que se dio justo en pandemia, que fue un Así es. trabajo muy particular porque se dio en pandemia junto con la arquitecta Aranza Jimena, que bueno, igual azares del destino, nos encontramos una vez, ella me dijo, quiero hacer una maqueta, yo le dije, estoy buscando a alguien que me haga una maqueta, podemos trabajar juntos, ¿no? Tú quieres, yo Y quiero. esa, y, esa, y esa acotación era importante, ¿no? Sí, Pero que claro. justo se dio en pandemia y que, bueno, vimos resultados y un fruto que bien menciona se presenta del Congreso. Eso, y que fue un avance muy importante, no solo para la facultad, sino para la UNAM, que está generando estos, o dando pie a generarse estos contenidos, ¿no? Que son tan relevantes. Pero Claro. platícanos, ¿qué otro proyecto a ti te ha llenado o es para ti el, el parte del clímax? O sea, yo sé que siempre vas para arriba, siempre estás como generando. Pero hasta ahorita para ti, ¿cuál es uno de tus proyectos que más te ha llenado el corazón o te ha dado más satisfacción? Mira, yo creo que el proyecto que siempre digo, era mi bebé, o es mi bebé en su momento, eres un curso dirigido a personas, curso de inglés dirigido a personas con discapacidad visual de 4 habilidades. Y te comparto un poquito cómo inició, que justo en el área en el que se me encontraba en ese momento, se hizo un diagnóstico para detectar cuáles eran las necesidades en el ámbito académico de las personas con discapacidad. Y fue muy particular que las personas con discapacidad visual comentaron que la mayor limitante que tenían era el aprendizaje de un idioma, derivado de que habían vivido diversas situaciones de discriminación, de rechazo y situaciones que habían sido muy desafortunadas para el aprendizaje del inglés, ¿no? Que decían, híjole, uno, no tenemos materiales que sean accesibles, dos, los contenidos sabemos que son muy visuales y por lo tanto, pues no tenemos acceso tan fácil, y tres, otra de las cuestiones que también veíamos era la falta de capacitación docente en ese tema, ¿no? De cómo trabajar con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se decía era, híjole, ahorita que estamos en clase, pues que te ayude tu compañero, ¿no? Y justo era el compañero que también estaba aprendiendo, entonces se encargaba de la persona con discapacidad y entre los dos guachaguachaban el inglés o el idioma que era y pues realmente pues no se generaba un verdadero aprendizaje de la lengua meta. Entonces, derivado de esta situación,
se da esta necesidad de empezar a generar algo en materia de de inclusión del ámbito educativo para el aprendizaje de una lengua inglesa. Y nos acercamos con el Centro de Lenguas, con el licenciado Víctor Andrés García Cabral Martínez, y él justo dijo, adelante, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué vamos a echar a andar? Y abrió todas las puertas, las posibilidades para que desde el Centro de Lenguas se formara a la planta docente en esos temas de discapacidad. Entonces, se empieza con ese trabajo de sensibilización, primer momento, hacia la planta docente, se les dan cursos, un poquito de talleres, y obviamente muchos se emocionan al inicio, dicen, sí, sí, vamos a hacerlo, pero poco se queda, ¿no? Entonces, se empezó a trabajar precisamente con la sensibilización. Posteriormente, hubo profesores que levantaron la mano y dijeron, yo me interesa hacerlo. Empezamos a trabajar con ellos y empezamos a enseñarles un poquito de cómo elaborar formatos accesibles, introducción al sistema braille, sistema de lectoescritura braille. Les empezamos a explicar un poquito de estrategias, herramientas para el trabajo con personas con discapacidad visual, y pues de esta manera, junto con su experiencia docente, pues ir haciendo las adecuaciones necesarias para los materiales, que en este caso era el libro de inglés que se tenía en ese momento. Y a su vez, obviamente, pues empezó a pilotear con personas con discapacidad visual, ¿no? Que era algo muy importante, porque al final del día, que siempre hemos buscado y de manera particular he hecho o intentado hacer en todo momento, es que todos aquellos materiales que nosotros generamos, pues obviamente sean revisados y validados por personas con discapacidad, ya que pues retomamos la palabra o la frase de nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, ese acercamiento con la comunidad siempre fue muy valioso, porque pues detrás de este proyecto pues, estaba la maestra Hilda Laura Vázquez Villanueva, estaba la licenciada Camerina Aide Robles Cuellar, estaba la doctora Esther Labrada, que son mis maestras, que son especialistas en el tema, y que siempre brindaron esa orientación de, no, sabes que este material está mal, sabes que hay que agregarle, sabes que hay que hacer esto, sabes que, Carlos, no, esto no sirve, ¿no? Entonces hay que corregir. Y este curso empezó en 2019, en agosto del 2019, y empezamos con 15 estudiantes, ¿no? 15 estudiantes, en la mayoría de la Escuela Nacional para Ciegos, sí algunos estudiantes de Aragón, pero la mayoría venían del centro, si no me equivoco. Entonces, se da este curso este primer semestre, se trabaja bien, se logra hacer que la maestra Susana Luna Estrada sea quien esté al frente del grupo. Igual ahí fue un tema de sí quiero, pero me da nervios. Entonces la idea fue decirle, tranquila, no va a pasar nada, vamos a hacerlo, ¿no? Y la maestra Susana dijo, va, me animo. Empezamos a trabajar con la maestra Susana y posteriormente pues salimos avantes de ese primer semestre y dijimos, bueno, vamos por la siguiente, ¿no? Vamos por el siguiente. El curso se se oferta en 6 semestres, precisamente para las 4 habilidades en una cuestión de posesión. Se abre el segundo grupo y pues empezamos a trabajar, se empieza a trabajar una dinámica muy padre, se incorpora un nuevo profesor y todo se va dando de manera excelente hasta que llega un fatídico 28 de febrero y se declara pandemia, si no me equivoco. Esta cuestión me trae también a colación una de las situaciones que más risa me dio en ese momento, porque una de las compañeras me dijo, oiga, profe, ¿qué cree? Yo no voy a acabar el curso. Me lo dijo 2 semanas antes. Yo me voy a regresar a Tamaulipas. Entonces, haga el curso en línea. Y mi primera respuesta fue, no, el curso es presencial y pues con la pena. O sea, no es que no quiera, es que aquí las reglas y lo que dicta todo es que sea presencial. Entonces, con la pena, Selene, pues no lo voy a hacer, ¿no? O sea, aquí me piden que vengas presencial y total, pues no se puede. Llega esa fecha, nos vamos a distancia y pues había 2 cuestiones, o dejar vivir el curso o pues acabarlo, ¿no? Y la verdad, creo que el equipo que se había hecho en ese momento, pues había tomado la lección de, ¿sabes qué? Vamos a echarlo para adelante, vamos a ver qué se necesita, cómo lo podemos trabajar y precisamente pues hacer que esto funcione, ¿no? Entonces fue meternos un poquito a la cuestión de mudarnos a las aulas virtuales, conocer un poquito de las plataformas de Google Meet, Zoom para entenderlo, adentrarnos para ver cómo funcionaba el lector de pantalla en cada una de esas plataformas, cuál era la más accesible, buscar cuáles eran las estrategias más viables para hacerles llegar la información, si eran los Word, los PDFs, si era audio, si era WhatsApp. Entonces fue empezar a replantear mucho de lo que ya se había avanzado
de manera presencial y ahora pasarlo a una modalidad a distancia, lo cual fue todo un reto en un principio, pero fue en ese momento cuando dijimos, esto va bien, ¿no? Esto puede seguir creciendo. Y recuerdo a Selene con mucho gusto y con mucho cariño, porque un día me dijo, ya en clases en línea, me dijo, ya ve, profe, ¿cómo será posible irnos a distancia y que yo estuviera desde mi casa tomando el curso? Y entonces tenías toda la razón, ¿no? Entonces, este curso pues se empieza ya a trabajar de manera virtual, se empiezan a generar sinergias entre los estudiantes, entre la comunidad de personas con discapacidad, y se da algo muy interesante porque se empieza a correr la voz, ¿sí? Se empieza a comentar del trabajo que se está haciendo en Aragón para las personas con discapacidad visual. Aperturamos otro curso, se satura el curso y por lo menos 2 semestres más nos fuimos con un lleno total en todos, ¿no? Teníamos 4 niveles. Y lo más particular fue que ya para el tercero o cuarto dijimos, pues bueno, esto ya a nivel local ya no es suficiente, ya podemos expandirlo, ya vimos que si hay gente de otros estados, pues vamos a hacerlo crecer todavía a nivel nacional, ¿no? Y empezamos a tener presencia en cerca de 20 estados, ¿no? Entonces fue muy padre porque empezó a crecer esto. Todos nuestros cupos eran de 15, 20 grupos, 15 personas, 20 personas en los grupos, y de esta manera pues empezamos a tener por lo menos 80, 60 personas que estábamos atendiendo. Y bueno, ya en siguiente semestre, quinto, cuarto semestre de la primera generación, pues dijimos, creo que esto va a crecer. Hay gente de otros países interesados y pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a verlo de manera internacional. Y al final del día, hoy ya te comparto, pues ya llevamos cerca de 6 años en los cuales este curso que empezó con 15 estudiantes de manera presencial, estaba recibiendo por lo menos hasta el semestre pasado a 100 personas con discapacidad visual de más de 14 países y, bueno, de presencia en más de 25 estados de la República, ¿no? Y fue un proyecto que para mí es un proyecto que le tomé mucho cariño, que me ha dado muchas satisfacciones, me ha permitido crecer personal y profesionalmente, porque, porque ha sido muy padre el saber que se está incidiendo de manera académica, que eso es, digamos, el corte en el cual estoy yo, y saber que podemos beneficiar a un sector que muchas veces no ha tenido las posibilidades, que se le ha discriminado en este ámbito, y que creo que a través de este curso de inglés es también abrirles nuevos caminos en el ámbito tanto académico como profesional, ¿no? Entonces, ya me extendí con esta parte del curso, pero, pero fue lo que creo que hasta el día de hoy, pues más satisfacción me ha dado. En algún momento en 2020, igual lo metimos a concurso, un programa que es Youth Solution Reports 2020, en el cual se seleccionaron de entre más de 1.300 iniciativas, 50 iniciativas, y dentro de esas 50 iniciativas, 25 sin fines de lucro, y en este caso, a nivel mundial, dentro de esas 1.300, quedó el curso de inglés como uno de los cursos, de los 25 acciones implementadas por jóvenes, sin fines de lucro, y pues la verdad fue un gusto porque atiende los objetivos de desarrollo sostenible en el ODS 4, y pues fue algo que me llenó de satisfacción, ¿no? Porque aparte era un intercambio que podíamos hacer con gente de otros países, que podíamos interactuar, conocer y sobre todo dar a conocer que eso que se está haciendo en México y de manera particular en la UNAM y de manera aún más particular en la FES Aragón, pues tuvo un alcance internacional y pues bueno, es algo que hasta la fecha pues nos tiene muy contentos a todo el equipo, a la maestra Azucena, a la maestra Gabriela Trejo porque también se sumó a lo largo de este camino, al maestro Alberto Tapia, al maestro José Luis Escalante, que fueron de los primeros, y al maestro Juan Manuel, ¿no? Y sin olvidar obviamente también a Ray, que fue uno de los chicos que inició con la parte del pilotaje. Pues, oye, tu bebé sí está chonchito, ¿eh? O sea, sí está bien pesadito en el sentido de toda esta organización, esquematización, pero sobre todo es como un claro ejemplo de todos los que están saliendo o entrando a este mundo laboral académico, que vean cómo es posible y como bien comentabas, tan necesario, ¿no? O sea, el tema de la discapacidad, ahorita con los números que nos estás diciendo, aún con todo este trabajo que has desarrollado, y es un paso enorme, ¿no? Tanto para la FES, para la UNAM,
y de todos modos sigue faltando gente que se entere. Y creo también, lo pongo en la mesa y es algo que siempre he hecho crítica, también falta que las personas con discapacidad se interesen, ¿no? O sea, esa es la otra cara de la moneda. A veces se suele escuchar mucho el discurso, ¿no? De es que no hay, nos hace falta, pero y cuando ya hay, y cuando ya existe ¿por qué nos están aprovechando, no? O sea, cuántos proyectos han nacido y se han tenido que desaparecer o dar de baja o finiquitar porque pues al final no hubo la afluencia necesaria para sostenerlo, ¿no? Eso lo comento porque es importante también eh, pues que las personas con discapacidad nos demos cuenta que proyectos hay, ¿no? O sea, sí existen, a lo mejor les faltará difusión, ¿no? Si queremos ponerlo así, pero en realidad es también falta de interés de las personas con discapacidad a veces. Eh, lo he comentado en este espacio, o sea, no es un buzón de quejas, ¿no? Aquí este programa, ¿no? O sea, no se trata de, ay, es que el mundo es bien feo conmigo, ¿no? O sea, no, no, no. Sí está feo, pero para todos, ¿no? Con y sin discapacidad, ¿no? Para algunos será más fácil, para otros no, pero esto tampoco se trata de estarnos comparando, ¿no? Se trata más bien como de, desde mi posición, desde donde me está tocando vivir, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para poder sumar, para poder generar. Oye, amigo, platícame también. Quisiera como que nos ayudaras a esquematizar el tema de la educación inclusiva. O sea, hemos hablado que va de arriba para abajo el tema de la sensibilización y de abajo para arriba el tema de la esquematización o el tema eh, de los modos, ¿no? En los que los alumnos o entre los alumnos se puede desarrollar o generar esta camaradería, ¿no? ¿Cómo podríamos entender cómo se estructura la educación inclusiva? Híjole, no, esa pregunta ahí sí la pones complicada, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo podríamos entender la sí. educación O sea, por inclusiva? ejemplo, ¿cómo podríamos hacerle entender a un, o sea, desde una perspectiva, porque el rol es diferente, ¿no? O sea, Ajá, la posición de un director de primaria, de regular, ¿no? Que su posición es diferente a la posición de la maestra de cuarto A, ¿no? sí, O a claro. la de tercero C. Pero al final hay un organigrama, hay una forma en la que trabajan, pero ¿cómo podríamos entender? O sea, yo, Cristian, Ajá, lo planteo así, ¿no? O sea, el director, ¿cuál es su función? Bueno, más allá de coordinar o organizar, sí. eh, la parte de sensibilizar a su plantilla, ¿no? La parte de investigar o generar cómo bajar recurso de más arriba, secretaría, dirección o no sé cómo vaya el escalafón hacia su nicho, ¿no? Hacia su escuela. Pero cómo podríamos entender la educación inclusiva o qué ejes podríamos entender de la educación inclusiva o que tú creas que son como pilares? Ya habíamos hablado de sensibilización, de infraestructura, de ajustes, ¿no? O de desarrollo desde esquemas pedagógicos, ¿no? Pero ¿qué ejes crees tú que serían así fundamentales para que del arriba para abajo, de abajo para arriba y de derecha a izquierda, eh, la educación inclusiva sea funcional? Híjole, es que yo insisto, y sobre todo por lo que hemos visto, nos ha tocado vivir y sobre todo en esta cuestión es, uno, la sensibilización, que eso para mí Sí, es esencial, pero dos, es ya el acercamiento directamente hacia el sector. ok. ¿Y por qué lo pongo como un pilar fundamental para mí? Porque a lo mejor la sensibilización está bien, pero algo que debes perdón, debe de existir y primar en esta cuestión de la sensibilización es que realmente estés con personas con discapacidad y que ellos también te brinden esta sensibilización. Porque muchas veces, y lo digo abiertamente, por ejemplo, una persona sin discapacidad que da la plática, pues a veces dices, hay gente que dice, es que tú no tienes la condición y no nos entiendes o no vives lo mismo que nosotros, ¿no? Ajá, sí, Y eso sí, es sí. claro, pero creo que estas alianzas que deben de existir, y por eso traigo a colación la importancia de las personas con discapacidades, que también se tenga el acercamiento directamente con el sector.
¿Y por qué lo digo? Porque precisamente a lo mejor sí está bien la plática, pero acércate a las personas con discapacidad y pregúntales, oye, ¿qué necesitas, no? ¿Cómo puedo ayudarte? Para que a partir de este conocimiento, de estas necesidades, a partir de lo que te digan las personas con discapacidad, tú seas capaz también de ver y analizar qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer, ¿no? Entonces, bien lo mencionas, yo considero que hay tres aspectos fundamentales, tres pilares fundamentales, que uno es la parte de los directivos, el compromiso que debe de existir para brindar las facilidades, para brindar la parte administrativa, y que esta cuestión que debe de prevalecer la parte de directivos es esencial, ¿no? Porque esta debe de permear con el segundo elemento, que es la planta docente. La planta docente, digo, a veces te va a reclamar de por qué quieres que yo cambie lo que yo he enseñado durante más de 30 años, ¿no? Sí. Híjole, no es que cambies, es que solamente hagas ciertas modificaciones. Y entonces el trabajo entre directivos y planta docente es esencial, ¿no? Y es decirles, oye, ¿sabes qué? Yo desde la función de directivo es que no es que cambies tu práctica docente, solamente requieres esto. Y esta capacitación que sea la que le pueda brindar desde la parte directiva y facilitar hacia la parte docente es esencial. Y otro elemento que también considero es la parte de las personas con discapacidad, porque el trabajo no todo se debe de cargar directamente en el docente. Eso es algo que me gustaría dejar claro. Muchas veces, cuando empezamos a hablar de educación inclusiva, se piensa que la carga va a ser una carga excesiva para el docente y que es que prácticamente no va a dormir por atender a una persona con discapacidad, ¿no? Porque eso implica tiempo, recursos, esfuerzo, dinero y demás. Y no es así. Aquí son una responsabilidad compartida. Repito, directivos, docentes y el estudiante con discapacidad. Y lo agrego porque también el estudiante con discapacidad debe de ser propositivo, debe sí de tener derechos, pero también tiene obligaciones. Y lo señalo abiertamente, esta cuestión de las obligaciones, porque muchas veces a todos se nos olvida. O sea, yo tengo el derecho, pero también tengo la obligación de hacer esto. Y en el caso de los estudiantes, tengo derecho a una educación inclusiva, pero también es válido que yo dé ideas, también es válido que yo diga, sí me funciona, no me funciona, y sobre todo es que te comprometas, ¿no? Porque no solamente con que estés sentadito y que ya hayas dado una idea, pero no quieras hacer tus actividades o tus tareas, pues que eso digas, pues ya estoy aquí sentado, ya con eso debes de sacarme 10, no, tienes la obligación de entregar, tienes la obligación de cumplir y que son aspectos o pilares fundamentales. Esta parte de derechos y obligaciones por parte de los tres elementos, directivos, docentes y el alumnado. Y si me preguntas, también yo agregaría algo que a lo mejor yo no lo menciono tanto porque en el ámbito de la universidad no se da, pero que es la participación de la familia, Claro. o este cuarto elemento que también es otro aspecto fundamental, porque también la familia ayuda a generar ideas, ayuda a explicarle a veces al docente qué le ha funcionado, porque es la familia quien hace los materiales accesibles, es la familia quien se fleta todo el trabajo que hay detrás y que justo la familia tiene un papel y un rol fundamental. Sí. Yo lo digo desde la experiencia, desde la universidad, a veces ya no se da tanto, Sí, ¿no? Pero sí, es claro que en educación básica y a lo mejor es medio superior, todavía la familia tiene un papel preponderante porque todavía les ayudan a hacer los materiales, les ayudan a diseñar, se escanea las hojas, por ejemplo, ¿no? Y son ellos quienes se encargan de ir, llevar, traer y demás. Sí. Y entonces, creo que esos cuatro aspectos son esenciales para lograr una, no sé si real, porque creo que esto es muy complejo y sobre todo hablar del término real, pero sí de permitir una educación inclusiva, ¿no? Este trabajo conjunto que debe existir entre autoridades, entre docentes, entre estudiantado y a veces, digo, por el nivel, la familia. Claro. Pero es algo que se debe de dar y sobre todo, por ejemplo, yo lo veo también desde la parte de las autoridades, el seguimiento, porque muchas veces cuando pasas o cambias de nivel de semestre, pues se deja de lado todo el trabajo previo y otra vez vuelves a empezar, ¿no? Y entonces es la obligación también de la parte directiva, pues darse un seguimiento constante para que todo el trabajo que ya hizo un profesor antes puedas volverlo a usar o si no, retomes aquellas buenas prácticas. Sí, o se ajuste, ¿no? Exactamente, y que el docente pues no diga ya hice esto, sino pueda compartir su conocimiento con el siguiente para que le diga, a mí me ha funcionado esto, no me funcionó esto, pero te lo dejo a tu criterio. Y a su vez que también el alumno ponga de su parte y que diga, oigan, ¿qué creen? Sí me funcionó esto, pero ya vi que no me funcionó esto, pero vamos a intentar esto.
Y también este compromiso debe de existir por parte de todas las personas implicadas, porque es una corresponsabilidad. Y no solamente, ni todo es de los directivos, ni todo es del docente, ni todo es del alumnado, porque no podemos cargarlo, y ni tampoco de la familia. Porque llega a haber ocasiones que dicen, pues mejor que la familia, que la mamá esté cuidándolo todo el día. Híjole, si es a nivel de universidad, te diría, ¿quieres autonomía? ¿Quieres independencia? Sí, ¿Cómo me veo que mi mamá esté cuidándome todo el día? No me siento cómodo, ¿no? Y creo que nadie se sentiría que su mamá estuviera aquí afuera esperándole, porque dirías, híjole, no, yo quiero mi espacio, quiero conocer a la mejor a una persona, lo que ustedes quieran, y claro. bueno, son aspectos fundamentales. Y bueno, como pilar fundamental esta parte de los derechos y obligaciones que debe existir de todos los personas implicadas en este proceso. Sí, claro, en los procesos educativos, ¿no? Y justo acabas de tocar un tema como bien interesante, y que ya desmenuzaremos porque el tema de la organización y del seguimiento a la organización es bien difícil, ¿no? Porque es una lucha de egos, a veces entre profesores o entre coordinadores, directores o gente, ¿no? Que vaya ahí arriba. De repente es difícil poderles dar el seguimiento y a veces a uno como alumno nos toca, como tú dices, estar proponiendo de, oiga, ¿y si le hacemos así? Ah, mándale, me parece buena idea, ¿no? Y ya es como de, ok. Pero bueno, otra pregunta que creo y que quisiera que nos desmenuzaras y nos ayudaras a poder entender es, ¿qué es ajuste razonable? Ok, un ajuste razonable es aquella Ajá, adecuación o modificación que se realiza sí, para garantizar, para permitir la... Me distraje otra vez. no te Ajuste preocupes. razonable es aquella modificación o adecuación que no Ujú, implique una descarga desproporcionada y que permita precisamente la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. ¿Por qué lo digo? Porque justo el ajuste razonable, pues muchas veces es un término que se ha llegado a ocupar, que se emplea, pero pues que realmente se desconoce qué es y entonces ujú, se quiere hacer ajuste razonable por cualquier situación, ¿no? Entonces, aquí algo que es muy importante y lo señala la convención es que el ajuste es para las personas con discapacidad. Y esta pequeña adecuación o modificación, y que no implica una carga desproporcionada, es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de un ajuste razonable, pensemos en una persona usuaria de silla de ruedas ujú. que le toca clase en un segundo piso, ¿no? Y por lo tanto, el ajuste razonable, pues obviamente no va a ser colocarle un elevador, ¿no? O sea, un elevador en ese porque resulta ser que le toca en dos edificios y entonces voy a poner dos elevadores. No, el ajuste razonable es aquella modificación. ¿Cuál sería aquella modificación? Pues en lugar de tener clase en segundo piso, busco la manera de que la persona esté en una planta baja, ¿no? Y esa pequeña adecuación o modificación permite su participación en el ámbito educativo. Otro ejemplo que también lo hemos visto es con el tema de personas con discapacidad visual, ¿no? Que es un ajuste razonable porque hay profesores que les encanta, sobre todo en las carreras, por ejemplo, de derecho, escribir en el pizarrón, ¿no? Y les encanta saturar y llenar el pizarrón con Ay, ¿a información poco? Ah, que les dicen, copia lo que está ahí, ¿no? Y sí. entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuál es el ajuste razonable? Pues a lo mejor decirle al profesor, oiga, que creo un ajuste razonable es esta modificación o adecuación y que no implique una carga desproporcionada. Y por lo tanto, le digas, ¿qué sería? ¿Cuál piensa usted que es una excelente opción si usted escribe todo? Muy fácil, paralizarlo, ¿no? Claro, claro. Y que apareciera risorio estos aspectos, pero son cuestiones que nos han tocado vivir, ¿no? Sí. Y que entonces, eh, cuando se piensa de ajuste razonable, a veces se ve como algo que es, se ha visto, desafortunadamente, rodeada de una cuestión de que es darle privilegios a las personas con discapacidad, ¿no? De favorecerles. Y no, lo único que se pide es realizar una pequeña adecuación o modificación para que la persona pueda participar, que esté en igualdad de condiciones para que él pueda comprender, por ejemplo, aquello que tú pusiste en el pizarrón, ¿no? Y que no esa información no la pierda. Porque muchas veces también es de, pues ahí está la diapositiva, cópiela, ¿no? Híjole, yo soy una persona ciega, ¿qué hago? No, pues cópiala, ¿no? Y luego te la mando, pues sí, me la mandas con copias también, ¿no? Y ahí lee la copia, nos ha tocado eso. Sí, Entonces, pues el ajuste es, vamos a darle un formato accesible, ¿qué formato prefieres? Y creo que lo más importante siempre va a ser consultar a la persona para la hora de hacer un ajuste razonable. Porque aquí se viene otro tema que es el ajuste razonable, se llega a hacer a veces en función de lo que cree la persona que está haciendo el ajuste, no de la necesidad del estudiante.
Porque a lo mejor si estamos como directivos, decimos, es que el alumno lo que necesita, por ejemplo, Cristian es que sea en braille, y pues resulta ser que Cristian no lee braille, pero pues ya como yo experto conozco el tema, pues voy a decir, Cristian necesita braille. Pues si es ciego, ¿cómo no va a leer braille? Exactamente, ¿no? Claro, y aquí claro. es preguntarle, oye, a ver, dime, ¿qué necesitas? Porque al final del día no hay que perder de vista que a lo largo de esta trayectoria académica, las personas con discapacidad van adquiriendo herramientas, habilidades y estrategias para favorecer su inclusión en el ámbito educativo. Y que en la medida de lo posible ellos van a decir, sabes que esto sí me ha funcionado, no me ha funcionado, pero a lo mejor no me funcionó en este caso porque falló esto, pero vamos a intentarlo con esto, ¿no? Y realizar estos pequeños ajustes creo que es muy importante y que va por ahí el tema de ajustes razonables, ¿no? Repito, no es algo que implique una carga desproporcionada y lo resalto, no es un privilegio, no es darle un 10 de calificación, no es justificante de faltas, porque esto es también algo que se ha comprendido de una forma errónea, que pareciera que el ajuste razonable es justificar de las faltas, y no, el ajuste razonable va más allá en beneficio de la persona con discapacidad. Pues ya escucharon, y también si tú eres un familiar, un padre, o auxilias o asistes a una persona, auxilias, ¿no? Yo también. O sea, si tú también asistes a una persona con discapacidad en un tema académico, métele presión, o sea, que aprenda herramientas, que dentro de lo más posible use la tecnología en el caso de personas con discapacidad visual, ¿no? El tema de personas sordas, que sí aprenda español, ¿no? Que sepa español, no solo lengua de señas mexicana. O sea, son como ciertas necesidades que también las personas con discapacidad debemos de ir acortando. Y creo que, como bien comentas, ese ya es una obligación, ¿no? Es una obligación. Si bien es cierto, la institución tiene la obligación o la responsabilidad de darnos la educación y lo necesario, pues también como una obligación recíproca es que las personas con discapacidad tengamos la mayor número de herramientas para poder acortar esa brecha, porque de eso va esto, ¿no? Sí. Y debo sería un comentario, por ejemplo, ahí en el tema de lengua de señas es todo un tema, ¿no? Porque al final también el español es una segunda lengua. Así es. Y es complejo a veces en un primer momento porque tu lengua materna, tu lengua de origen es la lengua de señas. Entonces aprender español es como si aprendieras otro idioma o es aprender otro idioma y justo esto a veces dificulta mucho este proceso, ¿no? Entonces es difícil, pero también, bueno, hay que buscar las herramientas y estrategias para permitir la inclusión también de las personas sordas. Perfecto. Pues amigo, ¿algo más que quisieras aportar, acuñar o ilustrarnos? No, al contrario, yo quiero dar las gracias por ese espacio. Creo que hay mucho por hacer. Creo que desde la parte académica, las escuelas deben de mirar más allá de las rampas, deben de buscar este acercamiento hacia el sector, hacia las personas con discapacidad, a la sociedad civil, hacia especialistas en el tema, para que les puedan orientar, que les puedan decir qué hacer, cómo hacer. Y sobre todo también habemos, creo que muchas personas que estamos dispuestos a compartir un poquito de este tema, porque sabemos que el tema de personas con discapacidad es muy amplio, ¿no? Es muy complejo a veces, pero también es algo que podemos ir construyendo, fortaleciendo en conjunto para que empecemos a construir una sociedad más incluyente. No es una tarea sencilla, no es una tarea que cambiemos de la noche a la mañana, pero sí es una labor que podemos ir generando día con día con nuestras acciones, con la forma en cómo nos referimos, pero también que no solamente quede en la buena intención de la persona, sino que se vea realmente consolidado. Entonces, invitar a la gente a que se sume, que pueda participar, que le interese tomar cursos a lo mejor de braille, lengua de señas, lo que sea, pero que esta pequeña acción permita ir construyendo pues toda una sociedad más incluyente. Muchísimas gracias, amigo. No, al contrario. Pues gente ya se la sabe. Ay, sí, no. Para como gente, vato atracando. No, pues amigos, muchísimas gracias. Él fue el maestro Carlos Eduardo Favela Zavala, maestro en educación inclusiva. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos vieron. Muchísimas gracias. Ya recuerden, denle like, compartan. Mi nombre es Cristian. Esto es No Te Veo, haciendo visible la diversidad.